mismo la Super 7. Bien, estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7 vamos, antes de la entrevista de este momento, vamos a hacer la aclaración. Hemos conversado por teléfono con Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República, que nos ha hecho la aclaración de que sus expresiones no fueron que en este jueves habrá ley de extinción de dominios, sino que en las próximas semanas habrá de aprobarse la ley de extinción de dominios y que él particularmente está de acuerdo con ella. Tenemos hoy al otro presidente, el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que está aquí en el estudio, y vamos a conversar con él. Don Alfredo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani, y saludando este bellísimo y hermoso nuevo formato. Entonces veo que tanto don Oscar como don Freddy Sandoval se sienten muy cómodos. Y los muchachos. Y allá está Gustavo y Geomar. Gustavo y Geomar. Geomar el gozador. Sí, es el que más goza. Es el que más goza. Y Gustavo, que tiene esa voz todavía tipo Radio Mil informando. Bueno, Geomar es el que más goza y Gustavo el que más gusta. Miren qué cosa. Don Alfredo, mire, yo creo que decíamos hoy nosotros en la primera parte del programa de que estamos frente a un tema que va a ser noticia durante los próximos días y que habrá de tener repercusiones en una dirección o en otra, para bien o para mal, que es el proyecto de ley de extinción de dominio. El presidente de la República ha dicho que va y se ha comprometido. Acabo de decir que el presidente del Senado de la República simpatiza con el proyecto, dice que en las próximas semanas habrá ley. El presidente del PRM, que su partido, hubo una conferencia de prensa recientemente en la que estaba el presidente y vicepresidente del PRM hablando del compromiso para aprobar el proyecto. Y a usted, que es presidente de la Cámara de Diputados, dirigente del partido de gobierno, del PRM también, le quiero preguntar, ¿qué es lo que se espera que ocurra con el proyecto? ¿Qué piensa usted de esto? Mira, el proyecto, como todo proyecto de ley, cuando ya está en su fase terminal, sobre todo que es un proyecto que la gente cree que se ha sacado de un sombrero y que ahora de buenas a primeras se está conociendo. No, este proyecto es un mandato de la reforma constitucional que se dio en el año 2010, que estableció la extinción de dominio como una de las medidas a tomar por el país en el futuro. Y luego de esto, esta ley se ha estado manejando bastante en el Congreso Nacional. Yo diría que madurando, en su proceso de maduración. Durante el pasado cuatrienio, nosotros discutimos bastante esta ley con una gemela que ella tenía, que es la ley de lavado de activos, que se estaban trabajando juntas. La de lavado de activos finalmente se pudo resolver en el pasado cuatrienio. Y entonces quedó pendiente la aprobación de esta ley. Ha pasado un buen periodo de tiempo en el que la comisión bicameral ha estado trabajando y manejando diferentes versiones. Ciertamente hemos tenido varias actividades en estos 2 años donde nosotros hemos aprendido un poco qué es lo que busca básicamente y lo que crea esta ley. Se crea una jurisdicción especial que no es civil, que no es penal, sino que va contra el bien que ha sido adquirido de manera ilícita, de manera que no puede sustentar su adquisición de manera ordinaria, y entonces se le hace un juicio en el cual se le extingue el dominio a quien lo tenga. En otras palabras, se le expropia. Y entonces, en ese sentido, han habido diferentes versiones. Pero yo quiero decirle que ya desde el año 18, las últimas versiones son las que han estado discutiendo. Si hoy día, y yo no le voy a dar vuelta, hoy día hay 2 temas que son los que preocupan a una gran parte de la comunidad nacional, tanto política, jurídica, y a toda la comunidad en sentido general. ¿Cuáles son? La retroactividad, que se ha encontrado una figura nueva que se le ha denominado retrospectividad, y entonces
hay una discusión de si es o no constitucional. Y también... ¿Y usted qué piensa? Bueno, yo pienso que ese tema tenemos que definirlo en los próximos días. Y se va a tomar la mejor de las medidas. En sentido general, yo he dicho, y lo he dicho aquí mismo en este programa varias veces, que nosotros estamos de acuerdo con la aprobación de esta ley, no solo en este periodo. Trabajamos en ello en el pasado periodo, cuando uno de los principales promotores era el distinguido y buen amigo, senador, hoy secretario general del PLD, Charlie Mariotti, que fue una de las personas que promovió ¿Cuál es el otro tema de preocupación? Que promovió más. Me dijo que eran dos. Sí, la aprobación de esta ley. Yo pienso que la ley, tal y como dijo el senador Eduardo Estrella, no el jueves, sino ya él ha aclarado que no el jueves, pero yo pienso que muy pronto ya esta ley le llegó el momento de que sea aprobada. El segundo elemento de preocupación. El segundo elemento de preocupación que tiene la comunidad con la ley es, además de la retroactividad o retrospectividad, es la posibilidad de que la misma, de que esta importantísima ley abarque temas que no son propios de una ley de esta naturaleza. Es decir, la parte impositiva, la parte de persecución por elusión fiscal, que es una figura que no es ilegal en la República Dominicana, y por lo tanto nosotros Pero entendemos... el PLD está pidiendo que se incluya. No el PLD. Bueno, David Lorenzo, que es el vocero de los senadores, dice que ellos están planteando la inclusión. El PLD no está pidiendo que se incluya. Hay importantes dirigentes PLDistas que han pedido que se incluya. No es el PLD, son dirigentes del PLD. ¿Y cómo distinguir una cosa de la otra? Bueno, porque por ejemplo, yo te puedo asegurar que el Partido Revolucionario Moderno instó y recomendó a sus legisladores en una reunión formal a que la ley se apruebe. Y nosotros tenemos conocimiento, te acabo de decir quién era el principal promotor de la ley en el pasado cuatrienio, que era Charlie Mariotti. Nunca lo he oído hablando en contra de la ley. ¿Perdón? Él la presentó. Sí, varias veces, más de una vez. Y además la trabajó. Pero perdone, cuando le digo del PLD, es que el representante del PLD en la comisión es el vocero de los senadores del PLD. Y dice él que ellos están planteando la inclusión de la figura de la elusión. Lo que no quiere decir que sean la totalidad de los legisladores del PLD que están en esa situación, aunque hay... ¿Y sobre esa parte qué usted piensa? Yo pienso que no debe ser incluida porque la finalidad de esta ley es que los bienes que son adquiridos producto, de acuerdo a lo que me han dicho precisamente los asesores internacionales que han estado ayudándonos en el conocimiento y en el dominio de la misma, el principal móvil de esta ley es recuperar los bienes y quitarle a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, etcétera, etcétera, la posibilidad de que utilice los bienes adquiridos ilícitamente a favor de continuar delinquiendo. Eso es lo que me han dicho. Y conceptualmente la ley se parte de esa idea, de perseguir sobre todo el dinero de crimen organizado de narcotráfico, y tiene a Colombia como su punto de mayor prueba en Latinoamérica. Exactamente. Y ahí pues inventaron la retroactividad de la ley para darle un tipo de intención de ir hacia detrás en la persecución de bienes de los carteles de narcotráfico. Que yo debo decirte... Pero discúlpeme, Pacheco, en esa parte. Porque usted ha señalado la parte de la retroactividad, ese es un elemento. Sí. Pero también está el elemento de la presunción de licitud o de inocencia. O sea, en la ley parte de que se le presume al bien, cuando se persigue con la ley, se le presume ilicitud. Y el ostentador del bien, el que ostenta el dominio, tiene que demostrar que ese dominio es legítimo, que no lo adquirió de forma ilegítima, porque si no, entonces el Estado extingue ese dominio y se queda con el bien. Pero lo importante... Y ahí hay una violación también, un derecho, que es el de la presunción de inocencia. Lo importante, Oscar, es que esta ley crea una jurisdicción especial, que como dije ahorita, no es penal, no es civil, y que va
contra un bien que pudiera haber sido adquirido de manera ilícita, que no hay forma de demostrar cómo este bien fue adquirido por los procedimientos que establece la Constitución y las leyes. Y te quiero decir sobre la retroactividad y retrospectividad. Esto es independientemente de que se apruebe o no, que un bien, cual que sea, que ha sido adquirido de manera ilícita, el tema de la retroactividad, desde mi punto de vista, o no, o retrospectividad o no, no tiene ese gran valor en virtud de que un bien, si ha sido adquirido de manera ilícita, siempre va a ser ilícito, independientemente de que se apruebe retrospectividad o no. Y entonces, si el bien es ilícito, entonces puede ser perseguido por esa jurisdicción Lo que especial. pasa, Pacheco, es, y tú tienes razón en eso, lo que pasa es lo siguiente. En una sociedad con instituciones fuertes, una ley como esa operaría para eso, para perseguir fundamentalmente al crimen organizado y el narcotráfico, la corrupción administrativa, ese tipo de cosas, crimen organizado. Claro. Pero en esta sociedad donde tenemos todavía debilidades que fortalecer, muchas, Y con esa visión de tengo que demostrar la licitud, desde que llegó Colón hasta la fecha, aquí hay mucha gente que puede ser afectada de forma importante en su patrimonio, hasta por una maldad. Porque la ley da para eso, Sí, según yo- está concebida. sí, yo sabré si hay maldad o no. ¿Te entiendes? ¿Te entiendes? Entonces muchas veces nos estamos poniendo unos trajes. Tengo los latigazos en mi espalda. Entonces, bueno, es verdad, así mismo es. Así mismo es. Entonces, ponga usted que en ese momento esa ley existiera. Imagínese usted lo que quienes administraban entonces el poder en esa área hubieran podido hacer con algo como eso. Pero fíjate. Entonces, es ahí la preocupación. Fíjate, no hay que tener Perdón, mayor... antes de que usted lo explique, un cafecito a Santo Domingo. Ah, claro. Ahí está, Míralo ahí. ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Muchas gracias. Muchas Tenemos gracias. Carolina y Carolino, gracias. Sí, salud, sí. salud. Salud, jóvenes. Gracias, salud. Mira, lo importante es, Oscar, que a esta importantísima ley le llegó la hora de su aprobación. Eso es lo importante. Y lo que yo quiero dejar aquí bien claro es que el Congreso Nacional, en todas sus vertientes, y yo diría que de todas las bancadas, tal y como dije en un discurso recientemente en la Pucamaima, hay conciencia de que este tipo de legislación ya de manera definitiva debe ser aprobado en la República Dominicana. Aristas más, aristas menos, la comisión bicameral, entiendo yo que esta semana va a terminar el informe y los plenos, primero el Senado de la República y luego la Cámara de Diputados, cuando el Senado concluya, entonces habrán de fijar posición en torno a la misma. ¿Cómo es el asunto de la ley? Porque dice el vocero que que la van a votar como ordinaria. Esa ley es evidentemente orgánica. Esa es una discusión, vamos a ver lo que determina el Senado. El Senado va a dar su visión y luego que el Senado dé su visión, entonces la Cámara de Pacheco, Diputados... pero una ley que incluso usted acaba de decir que crea una jurisdicción para regular derechos fundamentales como el derecho a la propiedad privada. Que no es no orgánica. regula, un momentito, yo no quiero meterme en esa discusión. No, pero hay que meterse. No regula derechos fundamentales porque si tú tienes un bien ilícito no hay derecho. Y usted parte de que es ilícito. Sí. Entonces, no te regula derechos fundamentales. Pero entonces, Pero- pero a partir de ahí no hay ningún derecho fundamental. Porque Pero- yo puedo partir que ninguno es ilícito. La Pero- presunción de inocencia está en la Constitución Dani, de la Dani República. es abogado. No, pero Sí. la presunción de inocencia está en la Constitución. Claro, y nosotros tenemos la presunción de inocencia siempre como un principio. Entonces, si está en la Ahora Constitución, bien, eso usted no puede ahora partir bien, de que pero este un hecho es momentito, ilegal si no se ha demostrado. Un momentito. Esta Dani. propiedad no Es pudo que ser adquirida es que ilegalmente. esta ley no te habla de inocente ni de culpable. Te habla de si un bien ha sido adquirido ilícitamente o si ha sido lícito. Eso es todo. Pero hay que partir de la Eso es licitud. todo. Incluso una persona podría ser condenado o no en una jurisdicción penal o civil, básicamente penal, pero penal o civil, y el dominio no tiene nada que ver con la condena que pudiera haber Pero están sufrido. partiendo, Y Pacheco. entonces, si adquirió ilícitamente, el Pero dominio se están extingue. partiendo, Pacheco, de la presunción de O el ilicitud. juez tiene la posibilidad de extinguir. Están partiendo de la presunción de ilicitud. O sea, parto de que ese bien es ilícito. No necesariamente, porque mira, Dani... Hasta para conocerlo. Mira, Dani, mira, Oscar y don Freddy. Si tú adquieres un bien ordinariamente,
tú tienes siempre la secuencia de cómo tú lo adquiriste y eso no es un problema. Lo interesante es que esta importante legislación, yo entiendo que le llegó ya su momento, se darán los consensos o disensos del lugar a partir de la reunión de la comisión. Se va a comenzar a continuar trabajando hoy. La semana pasada trabajamos fuerte, por eso el ruido que lleva, así como con otros importantes proyectos, porque ¿cuál es el tema, Oscar? Que la legislatura cierra el 26. Y siempre que ya viene el final de legislatura, entonces se dan no solo ruido en torno a una ley, sino a leyes importantes. Si no se aprueba ahora, expira. No necesariamente, pero... La primera legislatura. Esta es la primera legislatura y la ley que está sometida ahora, la que está discutiéndose, es nueva. Pacheco, Se sometió desde de la nuevo. super... Se metió en el desde la marzo, creo que super- desde aquí de la Geomar 107. García, ¿Cómo está usted? Mire. excelente presidente, líder. Le digo presidente, no se moleste, que yo sé que te gustaría que te diga Pacheco, pero tiene la condición en esa estructura del Estado. Hay trucos a veces en el Congreso que se dan. Hay gente que abuchea un proyecto y está a favor. Y hay gente que lo aplaude y está en contra. Hay quienes dicen que se le estaría tirando la canana para que asuma al Tribunal Constitucional, que es el órgano de control constitucional y todas sus decisiones aplican a los demás poderes del Estado e instituciones. ¿Hasta dónde se está actuando con la sinceridad total en esto? Mira, Geomar, este proyecto de ley, cuando nosotros asumimos la presidencia de la Cámara y el senador Eduardo Estrella la presidencia del Senado, estaba ya en una fase bastante avanzada. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, que varios senadores, porque nosotros al principio tomamos algunas definiciones, proyectos que iba a discutir originariamente el Senado, proyectos que iba a discutir la Cámara de Diputados. Este proyecto se determinó que como había avanzado bastante en el Senado, se iba a manejar más en el Senado de la República, la primera etapa, y entonces ya ese proyecto estaba bastante llevado y traído. Desde luego, le ha dado un poco de velocidad a algunos discursos que alrededor del mismo se han dado, incluso tengo que decirlo, con mucha propiedad y con mucha madurez, discursos populistas alrededor de esta importante ley que en gran medida han llenado de pánico a algunos actores. Yo digo que esta ley es necesaria, esta es una ley constitucional y que además, y yo sé que la pregunta tuya va en torno a lo que te voy a responder ahora, siempre, toda ley es susceptible de ser revisada por ese órgano constitucional que se estableció precisamente para eso, para que donde el legislador tenga alguna falla en torno a la Constitución, el tribunal pueda decidir que es el Tribunal Constitucional. Pero yo no creo que en el Congreso Nacional haya la intención de echarle canana al Tribunal Constitucional. Sencillamente hay visiones diferentes y te puedo asegurar que la intención del Congreso Nacional en esta etapa es aprobar una ley que le sirva a las circunstancias que tiene hoy la República Dominicana, y la ley de extinción de dominio es una necesidad nacional que ninguno de nosotros, los legisladores, oye, por más de un partido u otro que sea, tiene inconvenientes de manera directa con esta importante aprobación. Hay inconvenientes con aspectos de la ley y eso lo vamos a terminar ya de resolver en la comisión bicameral. Dani ha dicho varias veces aquí que él tiene información de que la Embajada Americana ha estado ejerciendo mucha presión para que esto se apruebe, incluso llamando uno a uno a legisladores. Mira, yo no diría que... No se ría, Pacheco. Yo no diría que ejerciendo presión. Confiésese. No relaje, Dani. No, pero La si Embajada Americana tiene siempre... interés que se apruebe. Siempre en una gran parte de proyectos de ley que son importantes, siempre ayuda, siempre trae asesores. La USAID y otras agencias norteamericanas siempre nos ayudan a nosotros a clarificar. Yo recuerdo, por ejemplo, ustedes hablaban ahorita esta mañana,
con la ley de extradición, que trabajamos junto con Darío Gómez, este humilde servidor que está aquí, y yo, y la... Checo, está llamando a los legisladores uno y a la uno. embajada siempre Sus participó, compañeros le han dicho, sus colegas le han hizo dicho, seminario, sus colegas le han auspició, capacitación, etcétera, Sus etcétera. colegas le han dicho que se han visto con la gente de la embajada. Yo sé que usted lo sabe. que El se proyecto, lo han comunicado. el proyecto yo no puedo negar que a la embajada le simpatiza y como tal han estado brindando Alfredo, asesoría gratuita antes de que se a vaya. los legisladores para que estemos más claros. sobre la Confirmado próxima está. Antes de que se vaya, el 16 de agosto hay cambio en el bufete directivo de la Cámara de Diputados. Dicen que usted está arreglando el asunto temprano para volver por la alcaldía. Mira, siempre a un político se le hacen preguntas políticas. Primero, porque tu pregunta tiene dos vertientes. Primero, el Partido Revolucionario Moderno en sus estatutos establece que los bufetes directivos es una prerrogativa de la dirección ejecutiva. Y nosotros dejamos en manos de la dirección ejecutiva de nuestro partido la recomendación que hará al bloque. ¿Y es verdad que de usted diputados. aspira de nuevo a ser alcalde? Sobre el tema de la alcaldía, yo siempre digo, y la gente me lo resalta, pero no lo voy a dejar de decir hoy, ¿qué dice el profesor doctor Leonel Fernández? Que a las posiciones de esa envergadura no se le cae detrás. Uno deja que ella le caiga detrás Alfredo, a uno. gracias Entonces, por- Sobre todo yo que no la- ando detrás de la alcaldía. Sobre y viene en todo su que momento Leonel tomaremos aplica eso, es decisiones. verdad. ¿Perdón? Leonel lo aplica, eso no le cae atrás nada, Leonel. Le llega solo. Bueno, eso es lo que... Alfredo Pacheco, gracias por acompañarnos. Nos despedimos usted. de Color Visión. En este momento seguimos el programa hoy mismo, la Super 7, por EN Televisión y la Super 7